Yo soy Philippe Descola, soy un antropólogo francés y soy profesor en el Collège de France y tenemos un convenio de intercambio con el Colegio Nacional aquí en México y por eso estoy en la Ciudad de México para dar una conferencia dentro de este convenio. Como antropólogo empecé haciendo estudios de campo en México, pero muy brevemente en el sur de México, en la zona del Chiapas, en la Selva Lacandona, hace casi 50 años. Y después mi mayor investigación es en la Amazonía ecuatoriana, entre un grupo de habla jíbaro que se llaman los achuar, y me fui a estudiar la relación que esa población tenía con el medio ambiente, con su entorno natural. Y lo que descubrí de cierto modo es que no había entorno natural, sino que tenían una relación permanente e íntima con no humanos, con plantas, con animales, con espíritus, que diariamente hablaban con ellos, comunicaban de muchas formas y que la naturaleza como una especie de totalidad no tenía ningún sentido en este contexto, porque no era una especie de entidad externa, ajena a la sociedad, sino que formaba parte de la sociedad. Y después de esa experiencia etnográfica que duró varios años, me dediqué a estudiar las distintas formas de interacción entre humanos y no humanos que se puede analizar a través de la literatura etnográfica. Y entonces empecé a hacer, aparte del trabajo de investigación, trabajo de, digamos, comparativo, que es propiamente el trabajo antropológico, que es un trabajo comparativo a partir de material etnográfico sacado por otros etnógrafos. Ejemplo general, que no es solamente de México, la relación entre macrocosmos y microcosmos, es decir, entre el mundo y el cuerpo humano como un micromundo. Entonces, en el Renacimiento en Europa, en el mundo griego antiguo, que son universos analogistas, hay esa idea de que distintas partes del cuerpo humano están vinculadas con tal o tal elemento, la tierra, el aire, el agua, tal planeta, etcétera, etcétera. Entonces, esa cosa de vinculación de elementos del cuerpo a elementos del mundo. Obviamente, entonces, cuando uno se enferma, por ejemplo, tal parte del mundo, del cuerpo, se enferma porque justamente hay algo que no funciona bien en tal parte del mundo. O igualmente, una cosa muy común en África, un desorden social puede provocar una catástrofe ecológica. Un incesto, por ejemplo, va a llevar lluvias torrenciales, ¿no? Cosas así. Pero hay una cosa muy común en todas las poblaciones indígenas de México, es el tona, es decir, es un animal que nace al mismo día que un humano y que es su doble, de cierto modo. Pero el humano no tiene sea un hombre o una mujer, no tiene ninguna relación personal con este animal, sino que todo lo que sucede al humano y todo lo que sucede al animal tiene consecuencias. Eso es una correspondencia, ¿no? Eso no existe, por ejemplo, en la Amazonía, es un sistema animista en el cual la relación con los animales es una relación de interlocución, de intercambio, de conversación en sueños, etcétera, etcétera, pero no existe esa relación de correspondencia entre un humano y un animal. Bueno, fue una influencia mayor porque fue mi director de tesis y me di cuenta sin realmente
bueno, realizarlo enseguida, de la influencia que él tuvo sobre mí. Después, cuando empecé a dar ponencias, charlas en el exterior, que la gente me dice, pero eso es un razonamiento totalmente estructuralista. Y obviamente la influencia es eso, es decir, si uno quiere resumir en forma muy sencilla el aporte de la antropología estructural de Lévi-Strauss, uno podría decir que está basada en el hecho de que las diferencias no deben asemejarse, sino constituirse como sistema de diferencias que pueden ser comparados. Entonces, la forma de comparar que era usual antes del estructuralismo, que todavía lo queda en ciertas partes, es decir, encontramos una cosa aquí, otra cosa aquí, por ejemplo, el animismo, todas las formas de relación entre humanos y animales que los etnógrafos encontraban en la literatura etnográfica eran concebidos como formas de animismo. Entonces, lo importante es, al contrario, de apuntar las diferencias y de ver cómo esas diferencias varían sistemáticamente. Eso, para decirlo sencillamente, es el aporte principal de Lévi-Strauss, que a mí me influenció y que espero estoy llevando a cabo.